Nosotros ya estamos conectados, me indica la producción, con Rodolfo Reina, analista político, experto en temas parlamentarios. Don Rodolfo, muy buenos días. Bueno, parece. Don Rodolfo, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿No me escucha? Tenemos en agenda el tema de las comisiones, la designación de las presidencias. Y esto ha tenido serias críticas, cuestionamientos. ¿Qué es lo que ha pasado, Rodolfo, con las 24 comisiones al interior del Congreso de la República? Bueno, en principio, recordar que en un proceso de elección de la directiva del Congreso y dentro del periodo anual de sesiones, siempre se renueva la mesa directiva y también las presidencias de las comisiones parlamentarias, especialmente las ordinarias. Y eso responde, como al igual la elección de la mesa directiva, a negociaciones políticas y acuerdos entre las diferentes bancadas, agrupaciones políticas en el Parlamento a efectos de determinar las presidencias. Y eso es lo que ha ocurrido, ya se eligió la mesa directiva y producto de esos compromisos políticos hay sin duda negociaciones para determinar quiénes son las presidencias del Congreso. Obviamente hay presidencias que tienen, digamos, teóricamente mayor importancia, especialmente en un contexto electoral, por ejemplo, la presidencia de la Comisión de Constitución, la presidencia de la Comisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y también la presidencia de presupuesto, digamos, son las más, en esta coyuntura electoral, son las que levantan mayor interés y responden justamente a este acuerdo político. Pero Entonces, escucho. en los grandes medios de comunicación eh, le han puesto interrogantes a la designación o a la elección de alguna presidencia de esas comisiones de trabajo del Congreso de la República. Por ejemplo, la Comisión de Salud y Población, que está en manos de la congresista Magali Ruiz, la Comisión de Vivienda, la Comisión de Constitución, la Comisión de Fiscalización, ¿no? Cuyas presidencias, que como usted bien dice, pareciera que es parte de un acuerdo político, ha permitido que lleguen a ocuparlas parlamentarios que tienen unas cuentas por rendir. ¿Por qué sucede esto? Bueno, el reglamento ha ido modificándose y ha previsto algunos supuestos de prohibiciones o impedimentos para que determinados congresistas no puedan participar en determinadas comisiones, especialmente las comisiones de control político, como son fiscalización, subcomisión de acusaciones constitucionales, ética e inclusive la comisión de inteligencia y de defensa. Ha establecido algunas prohibiciones. Generalmente estas prohibiciones están relacionadas con que no tengan un proceso penal abierto, porque de alguna manera eso cuestiona la idoneidad de de esas comisiones que tienen una función especialmente de control político. En el caso, por ejemplo, de la Comisión de Fiscalización, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Ética, están impedidos todos aquellos que tengan un proceso penal por delito doloso. En el caso de inteligencia y defensa, están impedidos de ingresar aquellos que estén procesados o hayan sido condenados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas o crimen organizado. Pero sin embargo, lamentablemente, la mayoría de estas denuncias que se inician periodísticamente y luego tienen como correlato el inicio de una investigación fiscal, no constituyen en estricto un proceso penal abierto y por tanto no se les aplica, digamos, estos impedimentos. Ahora, lo que resultaría conveniente es a mejorar el reglamento del Congreso o el reglamento eventualmente de las futuras cámaras cuando tengamos un Congreso bicameral en que también la prohibición o impedimento para integrar determinadas comisiones, no todas, pero al menos las comisiones más sensibles que tienen que ver con el control político y con el uso o la asignación de recursos públicos, como es la Comisión de Presupuesto, habría que poner que no solamente aquellos que tengan proceso penal por delito del oso y otros delitos específicos para la Comisión de Inteligencia y Defensa, sino también aquellos que tengan investigaciones fiscales, porque sin duda
ya el hecho de abrir una investigación preliminar por parte de la Fiscalía implica que hay un nivel de sospecha respecto a la conducta o idoneidad de estos congresistas. Ahora hay que tener en cuenta que obviamente le asiste la presunción de inocencia. Y respecto a estas prescripciones de carácter reglamentario que impiden participar en determinadas comisiones a los congresistas procesados penalmente, hay que recordar que el Tribunal Constitucional ya se pronunció y dijo que no se afectaba la presunción de inocencia, porque recordemos que la función pública en general y más importante en la función parlamentaria, si bien es cierto, les asuste la presunción de inocencia ante la comisión de cualquier delito, sin embargo, hay que tener en cuenta que también uno de los fines constitucionales que tiene el servicio público, y especialmente en la función política como la de un parlamentario, es el servicio a la nación, es el servicio al bien común. Y por tanto, se requiere no solamente meritocracia, sino también la idoneidad en el cargo. Y obviamente aquel que tiene algún tipo de reproche penal no garantiza esa idoneidad para desempeñar el cargo. Y por tanto, no podría integrar alguna de las comisiones. Y en el caso, como te digo, de una campaña electoral, en pleno proceso electoral, sin duda una comisión sensible es la del presupuesto, que dicho sea de paso, ya tiene, este sería el tercer año que le pertenece a una misma comisión, perdón, a un grupo parlamentario que es APP. Y sin duda, recordemos que ahora a fin de mes el Poder Ejecutivo va a presentar el presupuesto y en el contexto del debate presupuestal se van a asignar recursos a municipios, regiones, etcétera, y puede serse utilizado indebidamente con fines electorales. Don Rodolfo, Entonces, don sí. Rodolfo, una observación que los analistas políticos hicieron sobre la gestión parlamentaria en anterior era que aprobaban normas que generaban gasto fiscal. Usted, en un año electoral, con comisiones importantes como la de presupuesto, fiscalización y otras, ¿va a variar esa, esa vocación de los parlamentarios de estar aprobando normas que generen gasto fiscal, a sabiendo que no pueden aprobar normas que tengan que ver con el tesoro público? Bueno, en principio en un año electoral ese riesgo y ese perjuicio se agudiza, se agrava. ¿Por qué? Porque ocurre una suerte de populismo legislativo donde se aprueban leyes sin mayor reflexión de carácter técnico y al último tiene un impacto presupuestal. Yo he sostenido también, en base a un estudio que ha hecho el Instituto Peruano de Economía de la Universidad del Pacífico, que al año pasado este Parlamento había tenido normas de impacto presupuestal de alrededor de 84.000 millones de soles. Sumado a ello, el Consejo Fiscal, que es un órgano técnico que tiene como función principal supervisar las variables macroeconómicas del Estado, ha también alertado de ese peligro y ha cuestionado muchas leyes en el sentido de su impacto presupuestal. Y a esto hay que sumarle el hecho grave que nosotros sabemos que ya 2 años consecutivos estamos incumpliendo las reglas fiscales. Vale decir, tenemos déficit fiscal más allá del rango meta que se establece en el plan multianual. Entonces yo creo que ante esa situación el riesgo de agudizar este déficit fiscal, que ya según las últimas data que se tiene oficial, ya bordea el 2,5%. E inclusive hay el riesgo de que por tercer año consecutivo volvamos a romper el rango meta de déficit fiscal. Y eso obviamente ha contribuido mucho el Parlamento con estas leyes populistas que no se evalúan técnicamente y que tienen un impacto en el déficit fiscal. Ahora, hay que tener en cuenta que nosotros durante más de 30 años, con el esfuerzo no solamente de las administraciones públicas, sino también el esfuerzo de todos los peruanos, que tenemos que ajustarnos a las reglas macrofiscales, hemos logrado tener el cumplimiento de las metas fiscales en términos de déficit. Y solamente en situaciones de crisis como la del 2008 o la pandemia es que hemos roto esas metas fiscales, que eran razonables porque había que hacer una política expansiva contra recesiva. Pero sin embargo,
ahora hemos notado que este Parlamento está cayendo, está contribuyendo fuertemente a ese déficit fiscal. Sumado a ello, hay que tener en cuenta también que el Tribunal Constitucional ha contribuido también a este populismo legislativo y estas normas que incurren en ir en contra de la prohibición de iniciativa de gasto que tienen los parlamentarios. Porque el Tribunal Constitucional en una sentencia estableció que no había ese incumplimiento de la prohibición de gasto cuando la ley tenía un impacto para los siguientes ejercicios fiscales y no para el vigente, porque sí sostenía el Tribunal Constitucional que si tenía un impacto en el vigente, obviamente rompía el principio de equilibrio financiero, que son las reglas constitucionales que regulan el gasto público. Sin embargo, al habilitarla para los siguientes años, el impacto presupuestal fue igual. Entonces, por tanto, esa sentencia del Tribunal Constitucional ha también contribuido a que se agudice o se agrave estos impactos presupuestales de leyes sin sustento técnico, ¿no? Hay que seguir de cerca, definitivamente, la labor parlamentaria, porque estas amenazas sobre lo que es el presupuesto público, el manejo de los recursos del Estado, se podrían ver afectados por las decisiones que desde el Congreso de la República emanen. Muy bien, don Rodolfo, muchísimas gracias por su participación. A usted y siempre a su disposición y toda tu teleaudiencia. Muy amable. Hemos estado con don Rodolfo Reina, analista político, experto en temas parlamentarios, y ahí está la amenaza de que la farra fiscal, respaldada por las leyes que pudieran aprobar al interior del Congreso de la República, estén más vigentes ahora en este año electoral que está viviendo nuestro país.